Gracias, compañeros del mediodía de 2 a 14. Nosotros arrancamos de esta manera, viceversa, el día de hoy. Bueno, tenemos 30 minutos para hablar de desempleo en la Argentina. ¿Se puede vencer al desempleo? Hay una nueva formalidad para buscar empleo en la Argentina, para vencer la decepción de no tener trabajo. Cerca de 10 puntos de desempleo ahí en nuestro país, y nos vamos a tratar de adentrar sobre las profundidades que tiene el desempleo en nuestro país. ¿Hay maneras de vencer la decepción de no tener un trabajo? Vamos a hablar de este tema en los próximos 30 minutos. Ustedes están invitados. Tenemos una encuesta donde puedes participar en Twitter. ¿Se le puede ganar al desempleo? Podés votar por sí o por no. Hasta ahora el 64% tiene expectativas, esperanza que sí se le puede ganar al desempleo. Los próximos 30 minutos hacemos una pregunta con dos respuestas distintas. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos en Viceversa. ¿Se le puede ganar al desempleo? Se lo vamos a preguntar a Carolina Casielo, que es psicóloga, coach, máster en PNL, Programación Neurolingüística. Neurolingüística y Desarrollo Personal y Organizacional. ¿Ayudas a la gente a tener trabajo, Carolina? Ayuda a la gente a tener trabajo, ayuda a la gente a construir su trabajo. A construir su trabajo. Sí, y a construirlo desde su propia proyección, desde el propósito personal, desde ese lugar. ¿Se le puede ganar al desempleo? Claramente sí. Sí, se le puede ganar al desempleo si cambiamos una cuestión, digamos, de paradigma, de dónde estamos parados, ¿no? Como pensar que el empleo es algo que se tiene o no se tiene, o es algo que es un lugar que ocupamos, que nos lo brindan o que nos lo quitan, a empezar a pensar el empleo como una implicancia, ¿no? Como desde lo que tiene que ver con la construcción personal, y que el trabajo no sea eso que está ahí afuera, que tenemos que conseguir, sino que el trabajo lo vivamos como condición humana, como una característica de los seres humanos. Los seres humanos tenemos intrínsecamente la capacidad de trabajar. Y desde ese lugar hay muchas maneras de vencer el concepto de desempleo, de desocupación, ¿no? Tiene que ver con cómo nos paramos, cómo miramos el tema del trabajo en relación al hombre. Gracias, Carolina. Carlos Fernández Sousa, además de ser un gran futbolista, sociólogo laboral, especialista en relaciones laborales y recursos humanos. Gracias por venir, Carlos. No, gracias a vos, Roberto. ¿Se puede, yo digo, ganar? Te lo preguntaba fuera de aire y me dijiste, ojalá lleguemos a empatar, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ves el tema del desempleo hoy en la Argentina, hoy, siglo XXI, en una conformación política determinada, en medio de una crisis determinada, producto de la crisis que tiene la agroindustria y su no derrame, digamos, de riquezas, que ha infectado de una crisis económica a la Argentina? ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, tu pregunta da para responderla en unas 3 o 4 horas, pero voy a tratar de ser sucinto. Dale. Estamos viviendo un momento muy complejo, una recesión económica, con lo cual la demanda de empleo sobre todo ha decaído. El desempleo ha aumentado en los últimos meses en la Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense. Nuestra región no ha estado tan afectada, pero indudablemente que las empresas hoy no están demandando mucho empleo. El problema por venir al futuro, y que soslayaba Carolina, es que este mundo está cambiando notoriamente, y en los próximos años va a haber mucha irrupción de la inteligencia artificial, que va a reemplazar muchos puestos de trabajo. Entonces, lo que tendríamos que estar preocupados mirando a futuro, ¿cómo vamos a hacer para redireccionar a muchas personas que hoy están trabajando y que van a ser reemplazados por un robot? Ese es todo un tema que complica aún más la situación que tenemos en este momento. Si bien hay algunos sectores que se están reacomodando, todo lo que está relacionado con la exportación está demandando trabajo. Los frigoríficos hoy, y que hay muchos, por suerte, en nuestra provincia, están demandando fuertemente el empleo. Le vamos a preguntar también cómo se ve desde el lugar del inicio de búsqueda de trabajo, que son los jóvenes. Cómo un pibe hoy puede
Esta cuestión que motoriza la invitación que fue el rediseño del empleo es algo que se está discutiendo en estos momentos en una conferencia de ADRIL, y es por eso que nosotros inclusive armamos este programa inspirado en esa idea de rediseñar el empleo. Hoy los jóvenes se encuentran con nuevas variantes, con un nuevo mundo, con una nueva forma de vincularse sin tantos jefes, autoemprendedores en el emprendedurismo siglo XXI. Bueno, lo hemos invitado a Pablo Lamberto, que es coordinador del Gabinete Joven de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Pablo? Buen mediodía. ¿Qué tal? Gracias por estar del otro lado. ¿Vos cómo la ves cuando en tu escritorio lo que te toca es estimular a un grupo o una generación que necesita salir a buscar este empleo que muchas veces no está? Sí, primero obviamente es una motivación y requiere múltiples estrategias, porque la realidad es que hay una diversidad de jóvenes en la cual implica tener en cada diversidad una estrategia diferente. Obviamente en el mundo del joven urbano, clase media, si quieren llamarlo de una manera, las estrategias son distintas, donde se busca estimular distintas herramientas que permitan dar respuesta a un nuevo mundo del trabajo, como bien se decía. Hoy tenemos que entender que muchos oficios, muchas formas de trabajo que nosotros hoy creemos que van a desaparecer, y hay que empezar a trazar estrategias diferentes que permitan capacitar a estos jóvenes a ese nuevo mundo. Y obviamente el mundo del emprendedurismo es una herramienta muy importante, más vinculada a la posibilidad del autoempleo, la posibilidad de tener una mirada más autogestiva respecto del mundo del trabajo, y obviamente con estrategias de estímulo, de financiamiento, de aceleración de proyectos y de procesos, en un mundo del trabajo, como decíamos, que cambia, y también con el estímulo de dar herramientas a jóvenes para que puedan hacer lo que más les guste. Creo que la satisfacción más grande de la vida es hacer lo que a uno le gusta, y eso no es sencillo encontrarlo, y muchas veces no es sencillo contar con las herramientas, por eso claro, ese estímulo constante. Y también a esto hay que agregarle una clara mirada de género. El mundo del trabajo sin una perspectiva de género que iguale las diferencias entre hombres y mujeres, y que iguale las distintas cargas, si quieren llamarlo de alguna manera, que en muchos casos recae sobre las mujeres, propio de una historia vinculado a tareas de cuidado, tareas extra que le implican un mayor esfuerzo, un mayor sacrificio, que hace que, por un lado, queden excluidas de la posibilidad de entrar al mundo del trabajo, y cuando son incorporadas, obviamente, en desigualdad de condiciones. Y obviamente los jóvenes también. Los jóvenes somos de alguna manera los que más sufrimos la precarización laboral, la ausencia de empleo. Y en este momento de crisis somos de alguna manera los que primeros quedamos afuera, lo cual necesitamos un Estado presente, activo, que dé respuesta. Que ayude también, ¿no? Que intermedie. El Estado, cuando se mete allí, más allá de defender técnicamente a quien está quedando desempleado por una mala praxis, entre comillas, empresaria, o una presunta mala praxis presuntamente empresaria, ¿hace bien o hace mal cuando el Estado se mete tratando de regular esa situación? La presencia del Estado en las organizaciones laborales, va teniendo su modificación según los gobiernos, son variables que la verdad que no tienen constancia, ¿no? Le sacan el espíritu genuino a la situación. Yo creo que la presencia del Estado tendría que estar donde hoy hay otras entidades conteniendo, que tendría que estar en acompañar y en asegurar de alguna manera un proceso de transición, de reconversión en esa persona que se ha quedado inactiva, ¿no? ¿Todos buscan trabajo hoy? La verdad es que yo pienso que sí, que hay una necesidad genuina de trabajar. No sé si están buscando. Yo creo que hay una enorme desorientación, que un poco lo que decía Pablo, depende mucho de cuestiones generacionales, de cuestiones de género, no se puede hacer como una generalización, hay que estratificar un poco. Pero yo entiendo que todas las personas, si las alentamos y les damos las herramientas, pueden entender y pueden entusiasmarse con esto de que podemos trabajar de aquello que intrínsecamente
tenemos condiciones que nos es más fácil, pero que también nos gusta. Y tenemos que entrenarnos para saber cómo hacer para insertar ese servicio o ese producto que podemos generar de nuestro trabajo en un mercado, ¿no? Hay que trabajar y hay que aprender. Y el conseguir trabajo desde ese lugar tiene que ver con construir el trabajo, ¿no? Y es todo un trabajo en sí mismo. Dentro de un ratito te pregunto sobre el trabajo feliz, digamos, cómo construir eso. ¿Hay una cultura del no trabajo en la Argentina que se ha radicado en los últimos tiempos? Esta cuestión de recibir asistencia del Estado genera un sedimento cultural en donde la vocación por el esfuerzo ha sido mermada por una lógica económica distinta. Tú lo has dicho, lamentablemente es así, pero son varias las circunstancias. Hay muchísima gente que no está en condiciones de insertarse al trabajo y que se ha acostumbrado ya a recibir algo. Tenemos una tercera generación. Si yo no he visto a mi padre levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar, y mi padre no vio al suyo, o sea, a mi abuelo, a ir a buscar trabajo, se me hace muy difícil en ese contexto encontrar un modelo, claro, encontrar un modelo de imitación. ¿Y cuál es el antídoto frente a eso? El antídoto hoy... Si es que hay uno, ¿no? Sí, pasa por formar la educación. Si tenemos una parte de la población perdida, no tenemos que seguir permitiendo que sus descendientes sigan perdidos. Tenemos que trabajar mucho ya desde el mismo jardín de infantes, en una formación educativa que nos prepare a estos chicos para el futuro. Fíjate, Escandinavia, por ejemplo, que es uno de los países que más ha trabajado en este concepto, le pregunta a las empresas cuáles son las necesidades que va a tener a 5 años. Nosotros tenemos que recondicionar totalmente el aspecto educativo. Yo lo veo con mis alumnos en relaciones laborales que están deseosos de salir a trabajar bien formados y que consiguen trabajo. Entonces, esas posibilidades se las tiene que dar las universidades, las escuelas, no solamente teorizar, sino formar personas que estén en condiciones de asumir el trabajo ya. Le pregunto a Pablo, que no se la hice la pregunta, ¿se le puede ganar, Pablo, desde el gabinete joven, ¿no? Te lo pregunto, ¿se le puede ganar al desempleo en Rosario? Yo creo que sí, pero obviamente necesitamos estrategias colectivas. A esto me refiero a involucrar todos los niveles del Estado. O sea, tenemos que entender que primero un Estado municipal o provincial, los Estados subnacionales no manejan la macroeconomía, lo cual tiene una incapacidad para generar empleo, pero sí tiene que haber estrategias coordinadas, articuladas, y no solamente desde el Estado, sino desde el mundo sindical y desde el mundo empresarial. Creo que necesitamos empezar a acordar y a tener estrategias comunes, dejar cuestiones al azar, porque al azar no se resuelven las cosas, y tener planificación al respecto. Esto que planteaban de preguntar cuáles son los desarrollos a futuro para a partir de ahí poder planificar. Bueno, creo que son ejemplos mínimos que tenemos que tomar. Esto de qué universidades incentivamos, qué carreras incentivamos. Se necesitan en la Argentina hay una carencia de más de 30.000 jóvenes o desarrolladores de software. Bueno, ¿cuál es la estrategia para incentivar? ¿Cuál es la política de incentivo educativo para cumplir esas vacancias? Evidentemente también hay una ausencia de planificación y de acuerdo, y en eso obviamente hay responsabilidad de todos, pero creo que claramente se puede ganar el empleo. Bien, vamos a ir a un corte. Pablo, Carlos, Carolina, rumbo trajo el libro, ¿no? Rumbo al trabajo feliz. Hay un rumbo, hay un camino al trabajo feliz. Ya soñamos con un trabajo y una vez que lo conseguimos, no somos felices dentro del trabajo. Hoy hay un alto porcentaje de infelicidad dentro del trabajo y de insatisfacción, ¿no? Yo estoy seguro que si nos preguntamos todos si estamos contentos con nuestro trabajo, siempre hay un margen muy grande del malestar también dentro del trabajo. Y eso también es una complicación para la búsqueda del próximo o el nuevo trabajo. Vamos a un corte y después sí, sobre el trabajo, el desempleo y bueno, los dilemas alrededor de la crisis.
Bien, estamos hablando inclusive fuera de cámara, ¿estamos conformes, no estamos conformes con nuestro trabajo? Los que no tienen trabajo, ¿cómo hacen para buscarlo en un mundo donde la respuesta inmediata es no, ¿no? Uno se deja abatir por el desempleo, ¿no? Esta cuestión que decía Carlos. Padres que no han tenido un trabajo estable, abuelos que no han tenido un trabajo estable, familias, amigos que no tienen un trabajo estable. Ya no existe el paradigma de entro a un trabajo y me jubilo en ese trabajo. Totalmente, pero ni acá ni en el mundo entero. En el mundo ya ha cambiado, se ha rediseñado esa idea, ¿no? ¿Cómo es hoy en el mundo esa idea? Justamente un poco la propuesta del libro es abordar esa mirada entre otras. Pásame lo que lo vamos a mostrar, en alguna de las cámaras. Esta tiene una tapa festejando la segunda edición, pero tiene una tapa adentro que va a estar buena para mostrar, que es un... ¿Adentro? Sí, sacás la sobretapa. La tapa original es un velero, en donde la persona está haciendo de su parte mucho para poder ir rumbo al trabajo feliz. Y poco esa es la filosofía del libro, ¿no? Y se nos viene una ola y hay que pasarla. Encarar esa situación de que la felicidad en el trabajo tiene mucho que ver, el 40% de lo que podamos hacer para ser felices en general y en el trabajo en particular, depende de nosotros mismos, digamos. Esto ya hoy hay estudios científicos, hay toda una ciencia de la felicidad que se llama psicología positiva, orientada a investigar y a tratar el mundo del trabajo y de la felicidad en el trabajo, ¿no? No es una cuestión que se me ocurre a mí personalmente, sino que de alguna manera me alineo con esa mirada. Y tiene que ver con esta que te decía al principio, depende de cómo yo consigo el trabajo. Si es una cuestión que yo me paro pasivamente a esperar que sucedan cosas y que el trabajo venga a mí y que haya otro que sea el que tiene poder sobre mí para darme el trabajo, voy a estar en una posición. Pero si yo logro quebrar eso interiormente, es decir, el trabajo es algo que yo puedo hacer, trabajar es una acción, no es un objeto que tengo que no tengo, es un comportamiento, es algo que yo puedo hacer, ahí la posibilidad de ser feliz con el trabajo es mucho más alta, digamos, ¿no? Porque ahí vas a tener esa posibilidad de creer en la vocación de nuevo. Hay que volver a pensar en los principios estos de que el único trabajo seguro que tenemos hoy es aquel que podemos regir por nuestras fortalezas, por las cosas que estamos confiados que sabemos hacer, por nuestras habilidades, encontrarlas, poder hacer como un diagnóstico personal y encaminarnos en una actividad laboral en la cual yo, como te decía antes, voy a tener que ir de la mano de gente que me ayude, ¿no? De que me puede ayudar a insertarme en el mercado. Hoy hay muchos medios para construir un emprendimiento, como decía Pablo también. Hoy el mundo va de la mano del emprendedurismo, inclusive dentro de las organizaciones. Las organizaciones laborales, tal las conocemos hoy, también van moviendo ese paradigma, ¿no? Vos recién decías este tema del diseño de trabajo. Esto también que algunos autores le llaman artesanía de los roles. Es porque las mismas organizaciones laborales van cambiando y ya van a buscar estructuras más asociativas, más cooperativas. Vamos de la mano de ir hacia esa forma de trabajo. Un empleado de una empresa puede ser proveedor de un servicio que la empresa no tenga, armando su propia empresa. Exactamente. Para eso, ¿no? y generar una asociación de múltiples emprendedores que juntos quieran aunarse en un fin. En el epílogo del libro trato eso, ¿no? Un poco la puerta de pensar. El libro está enfocado a lo que puedo hacer yo individualmente, pero en la parte final voy ya explorando cómo podemos hacer una estructura más asociativa y que el trabajo feliz tenga que ver más con eso, mucho más protagónico de parte de todos y no de una dirección que es la que define y delimita y regula todas las acciones de los trabajadores, que es más lo convencional, la organización tradicional. Vamos rompiendo paradigmas en cuanto a lo que es el trabajo para el sujeto y lo que va a ser el trabajo a nivel estructura. Carlos, vos sos sociólogo laboral. ¿Cómo vence la decepción un desempleado? Y un desempleado que no fue formado con las herramientas del siglo XXI. En esta ciudad, por ejemplo, en esta geografía, ¿no? Digo con las herramientas que ella decía, ¿no? La dinámica de saber que uno ya no entra a un trabajo para jubilarse. Entonces, ¿qué pasa con un hombre que fue formado culturalmente en el siglo XX y que se encuentra en el siglo XXI sin trabajo y sin esas herramientas creativas que te ofrece hoy cierta mirada volátil sobre esta cuestión, ¿no? Es todo un desafío. Rosario es cuna de emprendedores. Tal como dijiste vos, hay alguna gente que fue formada para trabajos que ya no existen. Claro. Hay que reconvertirse. Pero también esto abarca a quien está trabajando hoy y no se sigue capacitando, puede quedar fuera del mercado rápidamente. Estamos en un mundo disruptivo. La revolución industrial marcó un hito en la historia de la humanidad, pero este comienzo del siglo está marcando otro
como dije anteriormente, el avance de la inteligencia artificial está trayendo muchísimos cambios. Hay empresas que, por ejemplo, tienen muchos robots. Yo conozco una automotriz muy cerquita acá de Rosario que también tiene un área que es casi 100% robots. Correcto. Inclusive abarca profesiones. En otros países hay una sustitución de abogados. Por supuesto que aquel especializado va a seguir teniendo trabajo. Pero yo, si tuviese un hijo hoy, no lo volcaría si quisiera ser chofer a que fuera chofer, por ejemplo. Los autos y los camiones en el futuro van a ser autónomos. O sea, todo este mundo que estamos viviendo hoy se complementa con la formación que tenemos que tener. El encuentro de abril de hoy se tocaron varios de esos temas realmente muy interesantes y estamos, repito, ante un mundo disruptivo. Tenemos que potenciar la capacitación y posiblemente no hay lugar para todos los ingenieros, pero hay muchos oficios y te debe constar hoy que algunos oficios tienen remuneraciones mucho mejores que muchas profesiones. Y esto se está dando también en países del primer mundo y esto va a seguir en la Argentina. Entonces, algunas de esas personas que hoy les cuesta entrar a trabajar en una empresa porque su formación no está al alcance, tienen que abrirse camino desarrollando sus propios oficios. Pintores, albañiles, gasistas, etcétera, van a tener futuro y muy bien remunerado. Le pregunto a Pablo, desde que él coordina el Gabinete Joven de la Municipalidad de Rosario, que tiene obviamente atención sobre las inquietudes que los pibes o los más jóvenes puedan tener, ¿cómo se lleva con esa cultura del presunto no trabajo? Es decir, hijo de un hombre sin trabajo, nieto de un hombre sin trabajo. ¿Cuál es el antídoto que vos podés aportar desde el lugar que te toca, ¿no? ¿Cómo estimular a un chico que lamentablemente no ha podido terminar los estudios y que quiere de alguna manera salir de ese mundo marginal que le ofreció su propio destino? Bueno, lo primero que hay que hacer es escuchar. Creo que esa es la base de cualquier iniciativa. Nosotros trabajamos y partimos siempre a partir de la escucha, porque generalmente cuando pasan esas situaciones, chicos que de alguna manera dejan la escuela, chicos que de alguna manera no encuentran una estrategia de cómo abordar su proyecto de vida, porque en definitiva es eso, es la cuestión de la trascendencia, es la posibilidad de pensar un proyecto de vida. Para arrancar a construir un proyecto de vida hay que empezar a ponerse en el lugar del otro y empezar a escuchar, decodificar su subjetividad y empezar a trazar distintas herramientas. Nosotros, obviamente, como te decía en un principio, hay diversas estrategias para distintas realidades. Obviamente no es lo mismo un joven de barrios vulnerables que probablemente su lucha diaria no solamente es con conseguir trabajo, sino también su lucha diaria es una disputa por sobrevivir y sobre todo no caer en la tentación de también la narcocriminalidad, que eso también es una cuestión a discutir. Y lamentablemente, Pablo, en este marco también ha sido una excusa para el trabajo, ¿no? Hay muchos que han trabajado o que trabajan de eso. Y sí. Es así. Que reciben un salario, que son, digamos, que hay alguien que los contrata, que tienen una jerarquía laboral, un jefe, un terreno de trabajo. La narcocriminalidad en general mueve mucho dinero y tienen la posibilidad de comprar mano de obra. Y cuando hay necesidades, obviamente la necesidad hace que uno acceda y obviamente en los barrios hace que en muchos casos genere estatus y en muchos casos hace que sea la persona reconocida del barrio, que en definitiva que es lo que quieren muchos jóvenes, que se los reconozca, que de alguna manera, por eso es muy importante el escucharlos. Nosotros trabajamos fuertemente con distintas iniciativas, hay un programa muy conocido en la provincia de Santa Fe que es Nueva Oportunidad, donde se busca a los jóvenes más vulnerables, donde se los capacita por un lado en oficios de los más diversos, pero parte de la tarea de la capacitación tiene que ver con escucharse, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y hablar, y escuchar, y escuchar, y hacer un seguimiento constante, que es una tarea de todos los días y obviamente muy complejo. Obviamente después hay otros mundos donde claramente las estrategias son distintas y donde
donde tiene que ver la capacitación, que tiene que ver con capacitaciones en oficios, digamos, del siglo XXI. Bien, Pablo, decimos que Pablo está en medio del corazón de Rosario3.com en plena actividad, ¿no? Detrás de allí está Damián Schwarzen, están las chicas, está Soria Macismo, Rocío Baró, seguramente planeando y craneando algo que vas a ver muy prontito en Rosario3.com, nuestra página, que también tiene que ver, el mundo de Internet ha ofrecido un recurso enorme para la creatividad, para la financiación de esa creatividad, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Para expandir las fronteras. Los jóvenes de hoy, en cualquier estrato social, sociocultural, económico, ya no tienen los mismos límites de la generación anterior o del anterior. Ellos ya tienen un mundo sin barreras gracias a la tecnología. Y más allá de los recursos económicos con los que cuenten, el Internet y un celular está en manos de prácticamente toda la juventud, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto, más allá de mi actividad particular, profesional, como orientadora vocacional del adulto, digamos, como coach laboral, y organizacional, trabajo con un equipo que armamos una fundación, se llama Fundación Trabajo Feliz, justamente, como que tiene el foco, ahora ya nos vamos a contactar con Pablo seguramente, de poder conectar a jóvenes en estado de vulnerabilidad con sus posibilidades internas, ¿no? De generar trabajo y que ese trabajo lo vean que no es solo con un mercado acá, en los alrededores, que a través de la tecnología se pueden servir, así como nos quita trabajo, la tecnología nos da trabajo, ¿no? Y la idea de la fundación es esa, acompañar y después trabajar mucho en lo que es investigación, en traer realmente, trabajamos con voluntarios profesionales que están también con sus actividades en CONICET y demás, en conocer mejor qué podemos hacer para que exista más felicidad en el trabajo como concepto. Y bueno, pienso que estamos bien encaminados. Hay muchas alternativas para vencer el desempleo. Muy bien, me encanta tu optimismo, Carolina. Carlos, una conclusión final antes del cierre. ¿Cómo hacemos por lo menos para empatarle a la coyuntura crítica, digamos, al desempleo? Bien, buscar trabajo es un trabajo. Lo que si estoy desempleado y realmente quiero buscar trabajo, tengo que utilizar todos los medios posibles. Utilizar a mis amigos, a mis familiares, para que me traten de conectar con alguna empresa que esté necesitando trabajo y a través de ese proceso de investigación orientarme y presentarme espontáneamente, ganarle anteriormente el aviso. La tecnología de hoy ha hecho cambios disruptivos con respecto a cómo se busca trabajo. Anteriormente se buscaba solamente en un diario, hoy hay redes y la mayoría de las empresas tienen un portal donde ponerse. Pero si yo a través de esos contactos, y esto no es nada que ver con el acomodo, sino es que tratar de priorizar que yo estoy buscando trabajo y estas son mis competencias. Yo me presento, estoy ganándole a otros postulantes. Muy bien, gracias por venir. La última le pregunto a Pablo, para provocarlo un poquito en la respuesta final. Cortito, Pablo, porque ya nos tenemos que ir. Mucha gente que no tiene trabajo le toca el timbre al Estado para tener trabajo, que es, como decía Carlos, tal vez una herramienta sencilla, rápida, y ha sido muy generoso en los últimos tiempos. ¿Cómo les va a ustedes con esta idea? Digamos que mucha gente sin laburo le pide al Estado laburo. Y porque evidentemente también el Estado sigue siendo un espacio que permite dar algún tipo de respuesta y es la puerta donde muchos van y llegan, digamos. Claramente, para que haya empleo hace falta políticas públicas para generar empleo. Las políticas, el empleo estatal me parece que es un techo muy bajo. Necesitamos tener políticas activas que generen empleo, producción, por eso es muy importante que se ponga la mirada en la producción, en las pequeñas y medianas empresas, porque si la única forma de crecimiento o de ganancia tiene que ver con la especulación, tiene que ver con la cuestión financiera, obviamente probablemente haya menos trabajo que en otras épocas. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo le ganamos al desempleo, no? Una pregunta con varias respuestas, ¿no? ¿Cómo se le gana al desempleo? Carlos, gracias por venir. Carolina, gracias por venir. Gracias, a Pablo también, gracias por venir. Bueno, y un equipo técnico enorme y eficiente. Grandes trabajadores de la televisión nos acompañan en Viceversa. Esto con la producción de Julián Pinto. Nos encontramos el próximo miércoles. Una pregunta, varias respuestas distintas.